Bien, vamos a comenzar a resolver este problema. Lo vamos a ir leyendo y vamos a escribir los datos a la vez. Voy a escribir por este lado datos y vamos a ir leyendo. Me dice que usted tiene un objeto al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga en reposo, después de extender el resorte 18.3 centímetros. Me está diciendo que después de extender el resorte de 18.3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Me habla de una elongación, porque estamos hablando de resorte, que equivale a 18.3 centímetros. Luego pone el objeto a vibrar. Me pregunta, ¿tiene suficiente información para encontrar su periodo? Me pide encontrar el periodo. Explique su respuesta y establezca lo que pueda acerca del periodo. Básicamente me pide encontrar el periodo. Si no lo puedo encontrar, tengo que explicar por qué. Y si lo puedo encontrar, pues tengo que explicar también por qué. Vemos que este problema solo me da un solo dato. Por lo cual, con un solo dato difícilmente podemos encontrar este periodo. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Siempre partimos de una solución. Nosotros sabemos que para encontrar el periodo, estamos hablando de un ejercicio de movimiento armónico simple, conocido como el más. Vemos de que, sabemos de que la velocidad angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo, por tanto, la velocidad angular va a ser 2pi entre el periodo. Si despejamos aquí para el periodo, tendríamos que el periodo va a ser igual a 2pi entre la velocidad angular. Nosotros aquí no tenemos en los datos la velocidad angular, pero nosotros podemos encontrar esta velocidad angular. ¿Por qué? Porque conocemos su fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la velocidad angular? Bueno, la fórmula sería que la velocidad angular va a ser igual a la raíz de k dividido entre n. ¿Quién es k? K va a ser la constante del resorte y m va a ser la masa. Vemos que este problema no me dio ni la constante del resorte y no me dio la masa. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo esta velocidad angular si no conozco ni la constante del resorte ni la masa? Vemos de que con las fórmulas que nosotros tenemos del movimiento armónico simple prácticamente es imposible poder encontrar este periodo. Pero como nos decía un físico, el maestro de física, cuando llevábamos esta clase, cuando yo la cursé, que cuando nosotros no tenemos suficiente información, hay alguien que siempre soluciona la existencia en la física. Y se le conoce como lo que es, vamos a hacerlo por aquí, lo que es Newton. Las leyes de Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton se miran antes de ver este tema del movimiento armónico simple. Pero a veces uno mira un tema pasado y pues ya lo olvidó, ya lo dejó atrás y se enfoca en el tema actual. A veces a los maestros les gusta poner estos ejercicios en examen para fregar al alumno, porque tienen que utilizar algo que ya vieron y es algo que no se nos ocurre a todos. Pero vamos a ver qué fácil se hace con las leyes de Newton. ¿Y cómo vamos a aplicar las leyes de Newton? Bien, me dice que tenemos un objeto, no me especifica cómo es este objeto, si es un cubo, si es una esfera, o si es una balanza, o sea, cualquier cosa. Yo voy a dibujar un cubo al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga. Me está diciendo, ¿verdad? Simulamos aquí que está el resorte que cuelga de manera vertical y me dice que en la parte inferior tenemos lo que es un objeto y este objeto tiene que tener un peso que cuelga en reposo. Vemos aquí que está en reposo, x va a ser igual a 0 centímetros. Después de extender el resorte 18.3 centímetros. ¿Qué pasó? Que había extendido este resorte en 18.3 centímetros. Entonces el resorte se elongó este desplazamiento, ¿verdad? Que sería de 18.3 centímetros.
Y después me dice que lo pone a vibrar. Lo suelta, lo pone a vibrar y el objeto va a hacer este movimiento hasta nuevamente alcanzar la posición de equilibrio, que es en 0 centímetros. Bien, ya tenemos este dibujo, que es la representación de este problema. Vamos a proceder a hacer lo que es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se basa en analizar las fuerzas que interactúan sobre el objeto. ¿Y qué objeto es el que tenemos? Tenemos el peso. Para esto vamos a dibujar lo que es un plano cartesiano que tiene eje Y, tiene eje X. Dibujamos aquí en el centro lo que es el objeto, en este caso el cubo que yo dibujé. Y vemos cuáles son las fuerzas que interactúan en el objeto. Vemos que en el eje X no interactúa ninguna fuerza. Interactúa nada más fuerzas en el eje vertical, o sea, en el eje Y. Vemos que el peso, por ley, porque siempre va hacia abajo, ¿verdad? ¿Y por qué siempre va hacia abajo? Por la fuerza de gravedad de la Tierra. Sabemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Decimos entonces que el peso se dirige hacia abajo y va a ser masa por gravedad. Tenemos este resorte aquí, que vemos que este resorte obliga a que mi objeto suba nuevamente. Por tanto, este ejerce una fuerza hacia arriba y la llamaremos la fuerza del resorte Fr. Lo hacemos en el diagrama de cuerpo libre y decimos Fr. ¿A qué va a ser igual la fuerza del resorte? La fuerza del resorte va a ser igual a la constante del resorte multiplicado por X. ¿Quién es X? Lo que se elongó, ¿verdad? La fuerza del resorte, perdón, la constante del resorte por la elongación. Bien, vemos que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a aplicar las leyes de Newton. Decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? En el objeto. Bueno, en Y. Sería la fuerza del resorte menos el peso igual a 0. ¿Por qué menos? Porque nuestra referencia, recordemos que aquí es la positivo Y y aquí va a ser negativo Y. Entonces decimos positivo menos negativo. Positivo porque tenemos un vector hacia arriba y el otro vector hacia abajo. Ya habíamos dicho que la fuerza del resorte va a ser igual a la constante del resorte por X menos el peso, que va a ser la masa por la gravedad, igual a 0. Vamos a dejarlo de esta manera. Bien, vamos a colocar en un extremo las variables que conocemos y en el otro extremo las variables que no conocemos. Vamos a continuar aquí arriba. Teníamos Kx igual a la masa por la gravedad. Bien, vemos aquí que tenemos entonces que la constante del resorte por la elongación va a ser igual a la masa por la gravedad. Nosotros vemos que conocemos, ¿qué es lo que conocemos aquí? Conocemos la elongación, que son los 18.3 centímetros, y también conocemos la gravedad, que la gravedad nosotros sabemos que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Bien, como conocemos estos valores, nosotros tenemos que hacer aquí una relación. Vemos que la fórmula de la velocidad angular va a ser K entre M. K entre M las tenemos aquí, que es la constante del resorte por la masa. Entonces vamos a dejar la expresión K entre M va a ser igual, vamos a ver, tenemos aquí K, este M está multiplicando la gravedad, va a pasar a dividir aquí. La gravedad queda en este mismo lado y X la saco y la mando al otro lado, y como está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces vemos de que esta relación de K entre M es esta misma K entre M que tenemos aquí. K entre M, K entre M. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar la velocidad angular. ¿Cómo la vamos a encontrar? Reemplazando estos valores. Porque decimos que K entre M va a ser igual a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados, dividido entre la elongación. Vemos que es 18.3 centímetros, estamos trabajando en metros, entonces sería 18.3
por 10 a la menos 2 metros. Esto en el sistema de notación científica ustedes lo pueden hacer como 0.183 metros. Vemos aquí que se cancela metros con metros y decimos entonces que K dividido entre M va a ser igual a los 9.8 metros sobre segundos entre 18.3 por 10 a la menos 2 y me da un total de 53.55. K entre M va a ser 53.55. Cancelamos los metros, me queda segundos cuadrados. Vemos entonces que ya encontramos la relación K entre M. Y K entre M va a ser igual a lo que tenemos aquí. Decimos entonces que la velocidad, vamos a colocarlo por acá. Decimos entonces que la velocidad angular va a ser igual a la raíz de K entre M, que equivale a 53.55 segundos cuadrados. Vemos que este segundos cuadrado se cancela uno con la raíz y le sacamos la raíz a este término. Yo solo le pongo y me queda 7.32. Decimos entonces que la velocidad angular va a ser igual a 7.32. Como estamos hablando de velocidad angular, decimos que es radianes partido entre segundos. Hemos encontrado la velocidad angular auxiliándonos de las leyes de Newton. Como ya encontramos la velocidad angular, podemos encontrar el periodo. Y el periodo habíamos dicho que era 2pi dividido entre la velocidad angular. Y la velocidad angular me dio 7.32 radianes sobre segundo. El periodo va a ser igual entonces a 2pi dividido entre 7.32 radianes sobre segundo y me da 0.8584. 0.8584. Como estamos hablando del periodo, estamos hablando en términos de segundos. Vemos entonces que tenemos un periodo que equivale a 0.8584 segundos. Explique su respuesta. Pudimos encontrar el periodo a través de las leyes de Newton, dado que realizamos un diagrama de cuerpo libre y a través de la sumatoria de fuerzas en el eje vertical encontramos la relación K entre M. Al encontrar K entre M encontramos la velocidad angular y por tanto pudimos encontrar el periodo. Vemos entonces que ya tendríamos el problema resuelto, lo tenemos explicado y conocemos su periodo. Espero hayan comprendido este problema y éxitos.